Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Bien, ya estamos de vuelta con nuestra invitada que les comentaba en esta ocasión. Es Verónica Sánchez. Bienvenida. Verónica, ¿cómo estás? Hola Ángel, bien, gracias por la invitación. Bueno, Verónica se va a presentar, pero ella tiene mucha experiencia en el tema que nos convoca, que es inversión de impacto. Es cofundadora, directora de First Impact. Y justamente es el tema que nos convoca, pero siempre, Vero, conversamos un poquito sobre la historia del invitado. Es súper relevante para nosotros saber un poquito cuáles fueron esos luces tenues que hace algunos años atrás te dieron pauta como para decir, bueno, acá podría haber algo interesante que es que es el impacto en todas sus dimensiones y tomaste esa ruta. Entonces, cuéntanos un poquito para quienes no te conocen, ¿quién es Vero Sánchez? Bueno, a ver, les cuento, yo soy ingeniera comercial de la Católica y por eso vengo un poco con el background de negocios e inversiones que estudié en la universidad, pero me pasó que nunca me hizo mucho sentido de simplemente rentabilizar los negocios porque sí, sino que siempre me gustó la idea de que hubiese un propósito detrás. Por eso desde muy temprano empecé a trabajar en incubadoras de negocios que trabajaban en zonas más vulnerables, con emprendedores, artesanos, de ese tipo de emprendimiento, y muy apoyados en esa época, bueno, aún todavía por programas del gobierno, que es por ejemplo de Corfo, que les ayudan con capitales para poder ir creciendo. Pero bueno, ahí no, me fui dando cuenta que había como mucho desconocimiento del tipo de negocios que significaba poder ayudar a estos negocios que venían desde, como se conoce, la base de la pirámide, gente que tiene mayores necesidades, tiene un índice de vulnerabilidad mayor, y que al final el impacto de esos negocios no era simplemente el retorno que podía tener en sus finanzas o en su negocio, sino que en la misma persona, o los cambios que podían hacer en sus contextos, en sus regiones, en sus casas, sobre todo los negocios que eran manejados por mujeres, pero me pasaba que no sabía cómo demostrarlo, ¿ya? Entonces, como cuando me decían que los negocios que están ayudando son exitosos, bueno, en ventas quizás no tanto, pero sí hacían un cambio enorme para las mujeres. Y en base como a esa pregunta, me empecé a meter como en el mundo del impacto desde el lado del emprendimiento y descubrí la inversión de impacto, en los cuales ellos sí se preocupaban de que los negocios en los que se ayudaban no solamente tuvieran un retorno financiero, sino que también demostraran que tenían un impacto en las personas, en los emprendedores o los que recibieran o compraran el producto. Y ahí comenzó mi viaje en la inversión de impacto. Vero, y también en tu historial de vida laboral está Acción Emprendedora, que fue, parece, de las primeras, justamente trabajando con emprendedores que tal vez tienen alguna lógica un poco más de oportunidad, perdón, de necesidad más que de oportunidad, porque se han envuelto tal vez en alguna necesidad económica y tienen que generar algún modelo de negocio para poder sustentarse. ¿Cómo fue tu experiencia en la pasada por Acción Emprendedora? ¿Y qué ves que hoy sigue siendo algo eh, digamos, aún vigente respecto de modelos de emprendimiento de necesidad que todavía vemos o seguimos viendo en Chile y también fuera? Bueno, es algo que lamentablemente no ha cambiado mucho, es que muchos de estos emprendimientos de la base de la pirámide son liderados por mujeres, por lo cual implica tener muchos más desafíos en la hora de acceder a financiamiento, incluso de ir a las mismas capacitaciones que ofrecíamos en Acción Emprendedora. Nosotros tratábamos de poner desde esa época mucho énfasis en poder ajustarnos a las necesidades de la mujer jefa de hogar, que le llamamos en esa época. Y eso es algo que aún sigue siendo un desafío, sigue siendo un desafío de poder ayudar al emprendimiento liderado por mujeres. Igual ahora ya hay mucho más apoyo, pero incluso emprendedoras como nosotras, que somos dos socias en First Impact, incluso para nosotras que somos mamás con hijos chicos, es súper desafiante emprender siendo mujer con niños chicos. Entonces ahí queda mucho todavía por hacer, aunque se ha avanzado sobre todo en el tema de política pública con ayuda
con financiamiento, pero es una problemática mucho más sistémica. Se necesita multiactores y soluciones que vayan mucho más allá que simplemente el financiamiento con enfoque de género que se usa ahora. Luego te toca pasar por el London School of Economics. Estudiaste un MPA. Cuéntanos un poquito tu experiencia estudiando probablemente algunos de estos temas que para nosotros eran aún verdes, pero ya en Europa son un poco más avanzados. ¿Qué aprendizaje de todo este programa te llevas? ¿Qué es lo que hay de valor o qué hubo de valor en esa pasada por el London School of Economics? Bueno, yo me fui a estudiar a Londres por dos razones. Una, y sobre todo al LSI. Uno, porque Londres es la madre y la base de operaciones de la inversión de impacto y quería estar donde las papas queman, aprender de dónde surgía todo esto. Incluso hay un grupo que se llama el Global Steering Group que lo crearon en Londres con distintos capítulos en Chile. O sea, en el mundo, ¿no? Y en Chile también hay uno. Entonces, esa fue una de las razones. Y la siguiente es que yo ya no quería ser solamente una ingeniera comercial que midiera el retorno financiero, sino que también quería entender el retorno del impacto y cómo medirlo. Entonces, también esa fue mi idea de ser el MPA y poder entender más del lado del impacto. Y creo que era una buena combinación venir desde el área de la administración y juntarlo con el área social para poder dar una mejor respuesta al mundo de la inversión de impacto. Y gracias a eso, a todo lo aprendido, al final creé mi consultora. Así que fue lo máximo ahí la experiencia allá en Londres. Entremos en materia y cuéntanos de eso mismo. ¿De qué trata First Impact? Cuéntanos un poco. Mira, First Impact nació con la idea de poder dar respuesta a uno de los 4 pilares de la inversión de impacto. La inversión de impacto, para que sea tal, se define que debe tener un retorno financiero, debe tener retorno de impacto, o sea, tiene que tener algún tipo de efecto en el planeta o las personas. Además, tiene que tener la intencionalidad de querer hacer una solución, de dar una solución a estas problemáticas. Y por último, tiene que ser medible. La medición es algo que es como la última patita de la inversión y era lo que más faltaba. Estaba muy del lado de medir los impactos del área más social, más académica, y el área de la empresarial le quedaba como lejos. No se entendía mucho el idioma, nosotros hablábamos de las evaluaciones experimentales en el área más social y claro, se demoran, son costosas, pero había que llevar esto de alguna manera a la inversión de impacto. Entonces ahí fue la idea de crear First Impact, en la cual nosotros tratamos de ser como un nexo, o le llamamos contabilidad social para las organizaciones, desde las empresas hasta la fundación. Igual que unas organizaciones necesitan finanzas y su área contable para poder manejarse, como decía acá Ronald Cohen, la contabilidad de impacto es lo que se viene ahora, que ahora también hay que tener esa visión. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en First Impact. Mucho también de advocacy, de promoción de la inversión de impacto, de que las empresas tengan un propósito y medir, que es como donde más nos ponemos en nuestro mayor know-how. Y Vero, para quienes no conocen tanto este ecosistema y este mundo de la inversión de impacto, ¿cómo nace? ¿Cuáles son los elementos, las iniciativas que dan origen a este concepto de la inversión de impacto? Mira, es bien interesante esa pregunta porque hay muchas organizaciones que hacen inversión de impacto y no saben que lo están haciendo. Hay mucha confusión, pero creo que lo que vino a ordenar un poco el tema, aquí puedo que en perspectiva de lo que yo conozco, ¿no? Fue el 2010 cuando el Cabinet Office desde Inglaterra decidieron poder como sistematizar y ya formalizar esta idea de hacer negocios con un propósito e impacto. Y ahí llamaron a este padre de la inversión de impacto, que es Sir Ronald Cohen, que creó este grupo que se llama el Global Steering Group for Impact Investing, o sea, el grupo de trabajo para la inversión de impacto. Y ellos de alguna manera empezaron como a unir personas, unir iniciativas, unir ecosistemas en los distintos países para poder potenciar esto que le llamaron inversión de impacto y se empezaron a definir los 4 pilares, que lo que les nombraba antes, y ponernos de acuerdo de qué es lo que significa inversión de impacto, qué se diferencia de las inversiones responsables, qué se diferencia de todas las otras cosas que hay. Y ahí ya empezamos a
crecer, y cada vez, lo bueno que tiene esto, que cada vez que hay una crisis, por ejemplo, la crisis del 2000, bueno, creo que también fue una respuesta a la crisis del 2008, cuando fue la crisis del COVID, estos temas empiezan a resurgir y crear mayor importancia. Por lo tanto, creo que ha tenido un boom después del tema del COVID, cuando ya muchos querían aportar con soluciones desde el sector, no solamente ya del social, sino del sector privado, a poder apoyar a los desafíos que nos había traído el COVID. Pero también pueden surgir ciertas confusiones, gente que no está tan ligada a este mundo, en torno a, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre innovación social e inversión de impacto? ¿Son lo mismo? ¿Está contenida en la otra? Si nos pudieses explicar para quienes nos escuchan hoy esas sutiles distinciones. Mira, la innovación social muchas veces lo realizan desde una empresa, por decirlo de una manera, y lo que hace la inversión de impacto es decir, cómo se pueden dirigir financiamientos hacia esa organización que está innovando en sus soluciones sociales. Es una forma de poder levantar recursos desde inversionistas que no solamente les importa el retorno financiero, sino también el impacto. Igual, lo que les comentaba al principio, hay mucha confusión aún, por eso hay muchas organizaciones que no saben que hacen inversión de impacto, porque no son tan innovadoras como normalmente uno pensaría desde el área, sobre todo los que venimos del área de emprendimiento, que siempre te hablan de innovación, hay que escalar, los exits, todo ese tipo de cosas. Pero una inversión de impacto muy importante sería invertir en una empresa comunitaria o una cooperativa de una región que emplea a muchas personas, o sobre todo mujeres locales. Esa es una súper inversión de impacto que probablemente una cooperativa de agricultura o de flores, no hay mucha innovación ahí detrás, pero el cambio que pueden hacer en esa localidad y a esas mujeres puede ser súper importante, y ahí valdría la pena hacer una inversión de impacto, y en ese caso no tendría mucha innovación en ese sentido. Y en esa línea también preguntarte un poco, el segundo bloque vamos a entrar de lleno a profundizar en esto, pero cuéntanos un poco el rol de los gobiernos. ¿Cómo has visto que en Chile o Latinoamérica se ha manifestado el rol de los gobiernos o los estados en impulsar, propiciar, facilitar que se vaya gestando más y mejor inversión de impacto? Mira, la respuesta de los gobiernos yo creo que ha sido súper disímil y muy como con subidas y bajadas. En algunos lados se avanza, en otros se retrocede. Hay muchos desafíos. El desafío actual, que creo que es el que nos interesa mucho los que estamos en este minuto en la inversión de impacto, es intentar atraer el mayor capital posible a este tipo de inversiones, y necesitamos inversionistas institucionales. Ese es un gran desafío, y las reglas del juego a nivel de política pública no lo facilitan. O sea, muchas de estas inversiones tienen asociado un mayor riesgo, que hacen una compensación con mayor riesgo financiero, con un mayor riesgo con un mayor retorno de impacto. Por lo tanto, por ejemplo, las AFP tienen ahí dificultades para poder invertir en este tipo de soluciones, y que es plata que sería súper importante que fuera dirigida a una inversión de impacto, a soluciones de nuestras problemáticas, a nuestros desafíos sociales o medioambientales. Mientras no cambien esas regulaciones, es difícil que atraigamos más capital. Entonces, hay mucho por hacer. Hay eso sí, organizaciones que trabajan constantemente en tratar de potenciar esto. Creo que Sistema B, que para los que no conocen Sistema B, que es una certificación que le dice a las organizaciones, a las empresas que también están implementando sus procesos, su acción con las comunidades. Ellos han hecho un muy buen labor de tratar de mover la aguja en ese sentido, pero todavía queda mucho por hacer. Vero, te quiero invitar a una breve pausa. Vamos a volver para conversar de lleno sobre qué componentes son los que son parte de la inversión de impacto, desafíos, visión futura, etcétera. Vamos un par de minutos a una breve pausa. Ya seguimos conversando con Verónica Sánchez de First Impact. Yo emprendo. Tú emprendes. Latinoamérica emprende. Entérate en divoxradio.com.